Bienvenidos a todos, hoy continuamos con la segunda parte para aprender a crear pinceles animados en Promotion NG. Vamos a crear un proyecto y vamos a explicar lo que nos faltó en el tutorial 2 de cómo crear un proyecto nuevo. Nos vamos a ir a File, New Project y ahora vamos a ver esta opción que habíamos dejado colgada de Create from Brush, es decir, vamos a crear un proyecto a partir de nuestro pincel. Si le doy clic, automáticamente me ha creado un proyecto con la misma paleta de color y con la captura del pincel que tenía ahora mismo. De acuerdo, tenemos nuestro proyecto y ahora vamos a crear variaciones. Para ello vamos a crear varios frames de animación. Si le doy aquí al más, me hace una copia del anterior frame, o si le doy aquí clic derecho, Insert Empty Frame, me va a crear un cuadro de animación pero vacío sin nada, ¿vale? Para mí en este ejemplo vamos a crear los que sean copias, vamos a hacer 5 para que no se alargue demasiado. Vale, y después de crear nuestro frame de animación será muy importante controlar su velocidad, que para ello os venís aquí a FPS y aquí podéis seleccionar a qué velocidad se va a reproducir este cambio de imagen. Yo normalmente lo tengo en frames, por ejemplo, lo podemos poner en 6 frames por segundo, le damos a All para que afecte a todos los frames y a OK. Y ahora cuando le doy a Play vemos la velocidad que se alterna. Así que ahora nos vamos a nuestro pincel de captura y vemos dos opciones que nos hemos saltado antes. Una que es Grab Anim Brush, es decir, habilitar la opción de capturar un pincel animado, lo activamos, y cuántos frames vamos a capturar. Ahora mismo tenemos 5 frames distintos, que recordáis que con la tecla 1 y 2 podemos cambiar de un frame a otro. Así que lo voy a poner en 5 y con la tecla Alt presionada voy a capturar desde el frame 1 mis ladrillos. Y ahora si lo almaceno, vemos como aquí ha aparecido una A que hace referencia al Anim Brush, es decir, a un pincel con animación. Y si retorno a mi pared, sosa y aburrida, voy a guardar aquí mi pincel y vamos a aplicarlo a ver qué hemos conseguido. Y vemos como según lo voy dibujando, las distintas variaciones que he ido creando antes. Vale, posiblemente no me vayan a dar un premio por el dibujo de esta pared, pero en conjunto general, ¿qué tiempo hemos tardado en modificar esta pared? Nada. ¿Y cuánto nos habría llevado el dibujar todos estos detallitos en esta pared? Y esto que lo hemos hecho así solo con 5 frames. Imagínate que lo llegamos a hacer con 10 variaciones distintas y dedicándole más tiempo. Y ahora por rematar un poquito esto, aunque el color no me termina de gustar cómo compacta con el resto del dibujo, yo lo que tenía pensado originalmente era dibujar la pared de ladrillo, ahora poner como la capa de cemento que estaría por encima y ahora con mi lápiz borrar alguna zona para que aparezca por debajo estos ladrillos, ¿no? Como si se hubiese desconchado un poco la pared. Y ahora teniendo en cuenta que la luz viene de arriba, vamos a quitar el graffiti y le podemos dar un poco de volumen a esto. Teniendo en cuenta que la luz viene de arriba, vamos a probar metiendo aquí una sombra. Y por abajo una luz. Ok, y ese sería el resultado que más o menos iría quedando. Estupendo, y ahora que tenemos nuestros pinceles animados, ¿qué podemos hacer también? Pues animación de personajes. Por ejemplo, si yo me voy aquí a mi personaje Oscar, voy a subir esta velocidad, le digo que todos los frames cambien de velocidad a 6, le doy a OK
Y ahora si le damos a play vemos como yo tengo aquí hecha una animación de caminar de mi personaje en el videojuego. Pues vamos a coger a Oscar en una postura que esté caminando lateral. Por ejemplo, aquí inicia su camino y 6 frames hasta que cambia de postura. Así que me vengo a mi pincel, veo que está seleccionado 6, presiono la tecla Alt, arrastro y captura a Oscar. Y si lo guardo, vemos cómo se ha guardado aquí ya un pincel animado. Tener cuidado porque me acaba de pasar que tengo la costumbre muchas veces de seleccionar cuadros de animación con la tecla Control. Y si yo lo hago con la tecla Control y ahora intento hacer otra vez mi captura, presiono B, tecla Alt y arrastro y capturo y lo guardo, vemos como solo me ha capturado un frame normal, porque esto va a limitar el número de frames que va a capturar directamente al que esté seleccionado. Si selecciono, por ejemplo, 3, vamos a probarlo, le doy a la tecla B, presiono Alt, capturo y lo guardo. Vemos que ahora sí me ha hecho un pincel animado, pero si yo compruebo si esto lo ha hecho bien, voy a dibujar aquí en la parte superior. Vemos como solo ha capturado 3 posturas distintas. Y sin embargo, en el pincel que he hecho anteriormente, de captura de 6 sin esto en azul con la tecla Control seleccionado, venimos a este proyecto vacío y ahora cuando dibujo, vemos como mi personaje sí va cambiando a las 6 posturas distintas. Así que tener cuidadito con eso, que muchas veces nos vuelve locos. Estupendo, ahora que sabemos esto y con nuestra captura bien realizada, por ejemplo, aquí en esta capa de Oscar Walking, yo cada vez que hago un clic, Oscar va a cambiar de postura. Para tener una previsualización del movimiento, podéis darle a borrar con el botón secundario que está puesto transparente y así veremos cómo sobre el espacio Oscar se va moviendo, ¿vale? Tener cuidado de no borrar nada con Oscar mientras estáis haciendo esta previsualización. Ahora vamos a ver estas dos opciones que están aquí en mi herramienta de dibujo por patrón de puntos de Stamp Anim Brush and Anim Paint. Cuando yo activo la opción de Anim Paint, lo que voy a conseguir es que si yo presiono la tecla Alt y hago un clic, automáticamente voy a dibujar la animación en el siguiente frame. Si veis en la barra inferior, vemos cómo está cambiando del 6 al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, al 12, al 13. Y si yo le doy ahora a play con el espacio, que si no lo tenéis configurado, recordad que en Keyboard Shortcut vamos aquí a buscar play y nos vamos a ir aquí a Loop Forward, que lo que va a hacer es que cuando yo le doy a play va a hacer un loop siempre hacia adelante. Le damos aquí y le damos a la tecla de espacio, ok, y la asignamos, ¿vale? Si yo ahora le doy a play, vemos como Oscar se ha puesto a caminar del frame 1 hasta el que hemos llegado. A lo mejor lo más inteligente, estoy haciendo control Z, habría sido presionar Alt y ir moviéndolo hacia adelante. Y ahora vemos cómo Oscar camina hacia adelante y más inteligente aún habría sido activar las Onion Skin. Esto sirve para ver los frames anterior que están dibujados. Vamos a verlo. Si yo presiono Alt y le doy un clic, vemos como ahora hemos cambiado al frame número 2 y se ha puesto aquí una transparencia en verde que me indica dónde está el movimiento de Oscar en el anterior frame. Pongo otro. Y así puedo ir ajustando un poquito mejor las pisadas de Oscar con la animación. Y ahora le damos a play, desactivamos las Onion Skin, que ya que lo he contado, si le damos aquí a Light Table Setting, nos va a decir cuánto se van a iluminar las animaciones por detrás y por delante, en verde o en rojo. Vamos a apagarla, le doy a play
y vemos que Oscar ahora camina un poquito mejor que antes. Pero si queremos que camine verdaderamente bien Oscar, vamos a hacer Control Z, nos vamos a ir a nuestra herramienta de dibujo por líneas con la tecla V, y ahora jugando un poquito con dot every number pixel 13 o con el número de dot que va a haber en mi dibujo, vamos a probarlo. Si yo hago así y estiro, vemos cómo puedo dibujar todas las animaciones de Oscar. Pero si yo hago clic y presiono la tecla Alt antes de soltar el botón del ratón, vemos como aquí ha salido disparada esta línea hasta el cuadro 14, y si le doy a play, automáticamente me ha ido dibujando a Oscar en una línea recta en distintos frames. Que para mi gusto está corriendo un poco demasiado. Hago Control Z y en vez de Number of Dot vamos a probar con Number Pixel cada 13 píxeles. Y ahí vemos cómo se superpone un poquito más Oscar. Presiono la tecla Alt, suelto el ratón y ahora le damos a play y vemos como Oscar está caminando en una línea recta automática y lo hemos hecho en un segundo. Pero ahí no queda la cosa, que aún tenemos más. Si regresamos otra vez a nuestra herramienta de dibujo por el patrón de puntos, vemos aquí otro botón que es Stamp and Embrush. Esto lo que va a hacer es, con un solo clip, estampar la animación de Oscar caminando en distintos frames hasta que se terminen el número de animaciones de mi pincel. Es decir, mi pincel, recordamos que tenía 6 pasos de animación, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que vuelve ahora otra vez al primer paso. Y si yo presiono con esta opción activa la tecla Control más Alt y hago clic, parece que no ha pasado nada, pero si le damos a play, vemos cómo ha dibujado a Oscar en el sitio todas las animaciones que estaban guardadas. En esta animación lateral no tiene mucho sentido, pero si yo vuelvo a mi Oscar y me voy a la animación que camina de frente, le doy a B, presiono la tecla Alt, capturo a Oscar y ahora regresamos a mi dibujo. Vamos a poner a Oscar muy grandote. Voy al frame 1, presiono Control, Alt y hago clic. Y ahora le doy a play y vemos cómo tengo a Oscar ahí caminando de frente. Ok, estupendo. Pero, ¿podríamos mejorar esto? Pues por supuesto que sí, porque tenemos un menú que si presionamos la tecla A, podemos asignar distintos modos de reproducción a nuestro pincel animado. Si nos venimos aquí arriba, podemos decir del pincel que yo tengo seleccionado ahora mismo, puedo decir cómo quiero que se reproduzca esta animación. Hacia atrás, en pausa, hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, o de una forma random. A lo mejor para Oscar esto no nos vale porque es una animación de caminar y al no ser que lo quiera dibujar haciendo el Moonwalker, no va a tener mucho sentido. Pero por ejemplo, ¿y si la pared que tenía dibujada antes, los ladrillos, con estas variaciones, ahora cojo y le doy a la tecla A y le digo, oye, ya tienen una variación según lo he ido dibujando, pero ahora quiero que encima me lo hagas de una forma que me las entremezcles? Vamos a ver qué resultado conseguimos. Vamos a crear una capa nueva para ver el antes y el después. Voy a apagar esta, de hecho, y vamos a ponernos a dibujar. Y ahora si alternamos con la otra vista,
¿Veis cómo se ha creado un patrón completamente distinto? Incluso la verdad es que me gusta más, porque estas manchitas como que se han reorganizado de otra forma y me parece como hasta un poquito más orgánico, porque aquí incluso como que llego a ver un patrón, ¿no? Mancha, ladrillo, ladrillo, mancha, ladrillo, y eso que lo he intentado pasar varias veces. Pero ahora directamente estas manchas ya, esto ya es como más orgánico, ¿no? Más natural. Y bueno, y continuando con este menú que se despliega con la tecla A, podemos afectar al pincel que estamos haciendo. Aquí también directamente podemos decir, cuando hacemos una captura de pincel, cuántos frames vamos a capturar. Yo de hecho tengo la manía de usar siempre esta herramienta, nunca me vengo aquí, le presiono B y en este desplegable selecciono los cuadros, simplemente le doy a la tecla A y ya directamente escribo cuántos frames voy a capturar. En Animation Step me va a decir de estos 6 frames, cada cuánto voy a hacer una captura. Por ejemplo, si lo pusiese en 2 y yo me vengo aquí a Oscar, ¿de acuerdo? Y si nos venimos aquí a Oscar, colocamos esto en 6, 2, esto ahora lo vamos a explicar. Reproducción hacia adelante, tened cuidado porque esto afecta a cómo vaya a capturar vuestro pincel y después os podéis volver verdaderamente loco. Lo retornamos a play hacia adelante, le damos a OK, capturamos, presiono Alt y ahora dibujo a Oscar y vemos cómo ha capturado una animación de cada 2. Y si lo hacemos así unas rayitas para que veáis cuáles son, vemos cómo se ha saltado del medio porque le he puesto que haga una captura cada 2 pasos. OK. Y la última opción, la de Current Frame, lo que nos va a decir es que de la animación que tengo seleccionada ahora mismo en mi pincel, por cuál va a empezar a reproducirse. Por ejemplo, yo ahora mismo lo tengo que empiece desde la primera. Si yo aquí le doy a dibujar a Oscar, vemos cómo me lo ha dibujado exactamente en los mismos pasos que originalmente. Pero si yo presiono A y le digo que, por ejemplo, empiece desde el 4.º paso, vemos como la animación primera de Oscar ahora coincide con la 4.ª de la captura. Y lo último que vemos de esta ventana, volvemos a presionar A, vamos a ver este punto que dice Rewind After Drawing. Quiere decir que si yo hago una captura de Oscar caminando, cuando yo deje de dibujar va a regresar automáticamente siempre al primer frame de animación. Si le damos a OK y capturamos con Alt, y ahora me voy a dibujar a Oscar, si yo mantengo el ratón pulsado mientras lo voy dibujando, va cambiando la postura, pero si solo doy un clic y suelto, clic y suelto, clic y suelto, nunca pasa del primer frame de animación porque automáticamente está regresando al primer cuadro de animación. Esta es una opción que nos puede venir bien para ciertas cosas, pero para otras, por ejemplo, como para este caso, nos daría la sensación de que no está funcionando bien. Así que yo lo voy a quitar. La verdad que es una herramienta impresionante para crear animaciones y para dibujar rápidamente cualquier cosa. Y yo, por ejemplo, en mi dibujo, pues a lo mejor podría ser interesante dibujar unas hojas que caigan en este background de este árbol. Vamos a ver si lo podemos hacer de una forma rápida. Voy a crear aquí una capa nueva de animación. Vamos a ponerle aquí hojas. Ok. Voy a tomar este color del árbol. Voy a dibujar ese cuadrado, presiono la tecla B. Lo borro. Y ahora, File, New Project, Create from Brush. Vamos a crear un frame vacío. 8 variaciones.
Ok, vamos a ver qué resultado nos da esto. A mí me está causando curiosidad. Vamos a poner 8 frames y vamos a ponerlo de una forma random. Ok, de Alt y hago mi captura. Lo guardo para ver que es un Anim Brush. Y ahora me voy a ir a la Street. Voy a colocar esta capa debajo del árbol. Vale. Y ahora presionamos la tecla V. Con control selecciono varios para deseleccionarlo. Y ahora desde el frame 1, V. Y vamos a poner que esto esté más cerca. Y vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a hacer control Z, vamos a quitar la pared. Vale. Trazo una línea, presiono Alt. 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 Y ahora vamos a poner un background para no dejarnos las pupilas. Y le damos a play. Y vemos cómo empiezan a caer algunas hojitas por ahí. Vamos a meter unas cuantas más. Y ahora le vamos a dar a play. Y bueno, ni tan mal, ¿no? Es que lo hemos hecho a una velocidad increíble. Y vamos a ver cómo quedaría si lo colocamos por encima del árbol. Buah, me encanta. Pues nada, simplemente deciros que imaginación, que esta herramienta la podéis explotar para 1000 cosas que se ocurran. Según vaya continuando haciendo tutoriales, vais a ver que la emplearé para distintas circunstancias. Sobre todo para copiar cosas y bueno, y animaciones como estas que son una pasada y en un segundo. Si te ha parecido útil este contenido, te agradezco mucho un me gusta, no dudes en preguntar tu duda y en participar en el foro de Promotion. Y sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. Chao.